Familia, en este podcast vamos a ver cómo empezar un e-commerce completamente desde cero. Hay un montón de creencias dando vueltas por ahí, que necesitas aprender a usar Cloud Code, que tenés que tener 50 software, que tenés que pagar miles de bibliotecas de anuncios, que tenés que tener en stock invertidos 10.000, 15.000, 20.000 dólares. Y la realidad es que nosotros comenzamos con 30 dólares y llegamos a facturar más de 88.800 dólares después de 3 meses. Más de 124 millones de pesos argentinos facturados. Empezando, repito, con 30 dólares. Estamos acá con Juan, que básicamente es mi socio, y vamos a hablar de cómo crear una marca, no una tiendita online, una marca que genere recompra, que no dependa de Meta Ads y que no se vaya por ese síndrome del objeto brillante que tiene que ver con Cloud Code y todas estas estupideces. En este podcast, en esta conversación, vas a aprender a hacer anuncios ganadores, a tener una landing page que convierta y, en resumidas cuentas, a eficientizar tus procesos al momento de aumentar la facturación de tu tienda online / escalar. Comenzamos. Bueno, Juan, la primera pregunta que te quería hacer era, primero quiero que te presentes. ¿Quién es Juan? Preséntate un poquito ante la gente. Bueno, llevo años trabajando en la industria del e-commerce, he lanzado un montón de tiendas, he hecho un montón de páginas, un montón de anuncios, he entrenado distintas personas, editores, directores creativos, actualmente también hago software y pues nada, siguiendo aprendiendo todos los días, no sé nada aún y pues bueno, el objetivo es seguir mejorando siempre. Excelente. Bueno, te quiero hacer una pregunta más importante aún. Después vamos a entrar en otro momento, vamos a entrar en hincapié en quiénes somos nosotros. Ahora lo que la gente quiere. ¿Cómo es eso de Cloud Code hoy en día? ¿Cuál es el contexto de Cloud Code? Porque se dice que en los últimos 6 meses la IA avanzó lo que no avanzó en los últimos 6 años. Entonces, todo el mundo está con Cloud Code, con eficientizar procesos, con que la IA va a encontrar tu producto, que te va a ayudar a escalar la tienda, etc. Y todo el mundo está mirando ese síndrome del objeto brillante y están descuidando lo que es el arquitecto que está detrás de la IA. Entonces, no sé si me querés comentar un poco acerca de qué sucede con esto del síndrome del objeto brillante con la inteligencia artificial, número uno. Y número dos, es qué tan verdad es que necesitas tener mucho capital al momento de empezar e-commerce. Porque todos dicen, che, no puedes empezar con poco dinero. Pues mira, obviamente en redes sociales se ha popularizado todo lo de la IA. Me acuerdo en 2020, 2021 que apenas salió ChatGPT y apenas lo utilicé por primera vez. Obviamente eso fue una locura, eso te vuela el cerebro, que tú le hacías cualquier pregunta y en segundos tenía una respuesta. Cuando uno se acostumbraba a buscar en Google, entrar en Wikipedia, rebuscárselas ahí en Internet, copiar y pegar y subías en un Word, lo que sea, pero tener una respuesta directa en segundos, obviamente te volaba la cabeza y apenas descubrí eso, le empecé a decir a unos amigos y boom, también le explotó la cabeza. Entonces, eso fue hace unos 3 años, 4 años, Sí. y era ChatGPT y ahí se empezó a popularizar todo. Pero hoy en día hay un montón de modelos y bueno, el principal, el que va ganando, el Anthropic, es la empresa detrás de Claude, como le quieras llamar, Claudio. y Claudio, en todo ese recorrido, obviamente hay muchos casos de uso y pues ahí es donde ya vas a encontrar en redes sociales la IA para esto, la IA para lo otro, lo cual obviamente es muy eficiente si lo sabes usar, pero es un arma de doble filo porque si te quedas solamente investigando en IA y en IA y en IA, lentamente se empieza a apagar tu capacidad humana de hacer todo por tu cuenta. Entonces, tu cerebro se empieza a acostumbrar a lo fácil, no vas a pensar y la IA no es perfecta. Entonces, cualquier cosa que te diga te la vas a tragar y no vas a verificar nada y vas a pensar que es realidad. Entonces, Acá es donde hay quiero que... hacer un disclaimer. Yo coincido totalmente con eso y yo creo que soy víctima. Yo soy el típico avatar que van a buscar, tipo los que cayó en esta trampa, porque me agarraba FOMO. Yo decía, todo el mundo sabe usar Cloud Code, hay algo que yo no sé. Y todo lo contrario. Vos, al hacer el trabajo, entre comillas, de manera manual, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial es igual a lo que es la nueva revolución industrial. Ergo, básicamente, todo el proceso se hace mucho más productivo. Entonces, si es que vos le sos claro a lo que es la inteligencia artificial. Lo que les quiero decir y lo que quiero compartir con Juan es que ese FOMO me hacía que me vaya para ese lado, pero en realidad el que tiene la verdadera ventaja competitiva es el que hace las cosas de manera manual y que al momento en el que ve que comete 2, 3, 4 veces el mismo error con inteligencia artificial, porque o abre un chat nuevo o en el mismo chat quizás no te termina entendiendo del todo, ahí es cuando con los conocimientos básicos de lo que es el prompt terminas haciendo un macheo para poder usar tus conocimientos manuales y generar tus propias skills personales. Yo creo que ahora la IA tiene que ver un poco más por ese lado. Por una vez que vos conoces a tu... Vamos a dar un ejemplo. Haces anuncios, conoces tu avatar, ordenás lo que es tu research, después vamos a hablar de todos estos temas, pero básicamente ordenás todo lo tuyo. Ahí es cuando vos tenés que tener esas herramientas que generaste vos en consecuencia al trabajo manual que estás haciendo. ¿Me explico? No sé qué opinás Sí, claro. acerca de todo esto. Porque hay un montón de IAs que son, o sea, de IAs, de modelos o de skills que se usan a nivel general, pero que cada persona tiene una manera en particular de pensar y de hablar y de chatear con la IA también. Tal cual tú lo has dicho, mira todo esto de la IA simplemente como un gran bloque que tiene millones de puntos de información, millones de tokens metidos en su cerebro, pero su tarea es escupirte cosas, no
no vas a ver exactamente cuál es ese modelo tuyo personal de pensamiento o tu manera de hacer las cosas, a menos que tú se lo digas de forma súper específica. Entonces, ¿cómo se traduce eso en el e-commerce? Cuando empiezas a investigar sobre tu avatar y empiezas a ver, digamos, vendes un producto de belleza, ¿cierto? Entonces empiezas a ver obviamente la industria de la belleza es gigante, pero del producto que tú vas a vender, el que tú eliges, obviamente busca un segmento claro, un avatar claro, un subnicho claro, como le quieras decir. No es lo mismo que tú hagas ese trabajo manual de ver cómo la gente se está expresando, qué palabra exacta está diciendo, y todo eso lo anotas, todo eso lo estudias, y que agarre, no sé, 1000 frases, o sea, mil maneras en que la gente se expresó sobre un problema en específico. No es lo mismo hacer ese trabajo a que tú le preguntes a la IA directamente, hey, ¿qué dicen las personas sobre este tema? El modelo de IA, cómo funciona, es simplemente tratar de adivinar eh, según tu petición, o sea, según el prompt, pero el 99% de las personas no escriben un prompt súper detallado de una hoja, sino que lo hacen 3, 4 líneas y ya eso es un error, ¿cierto? Entonces, la IA no te va a dar esa misma calidad que si tú lo haces de forma manual. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, apenas han pasado unos 3 años. No puedes pretender que sea perfecta, ¿me entiendes? Aunque le hagas un prompt súper largo, siempre va a ganar que tú hagas todo manual. Por eso es un arma de doble filo. Perfecto, o sea, puede productivizar todo y claramente lo hace porque todos usamos la IA, pero todos tenemos que ser conscientes que cuando la IA nos da algo, no fiarnos al 100%. Tenemos que primero imaginar en la mente la estructura que queremos para un hook, para un body, para la landing, etcétera, y después ver si la IA nos escupió algo bien. Y en lo posible, dependiendo de cada persona, tratar de hacerlo lo más segmentado posible. O sea, no haceme la landing entera, sino primero empezamos por el above the fold, después por la segunda sección, después por la tercera. Esa es la forma que me está funcionando a mí. Obviamente, para cerrar un poco este tema de lo que es, che, necesito usar Cloud Code, o sea, necesito aprender a usar la IA. La realidad es que si ya tenés un e-commerce o estás empezando, lo que necesitas es básicamente hacer anuncios ganadores y comprender mejor a tu avatar y estudiar a tu avatar y hacer mejor research, es decir, hacer una mejor investigación. No necesitas aprender a usar Cloud Code. Una vez que vos estés en buenos números, ahí yo creo, decime vos qué opinás, Juan, creo que sí estaría bueno verse 2, 3, 4 clases de cómo hacer un prompt y de tener algunas nociones claras en cuanto a cómo manejas Cloud Code, porque es literalmente una skill, es una habilidad como hablar, como leer, como sumar. Literalmente es algo que uno tiene que saber. O sea, es como levantarme y cepillarme los dientes. Es algo ya obligatorio porque va literalmente todo lo que vos venís haciendo de manera manual con la IA prompt por prompt de forma chiquitita va a ser un por 10. Literalmente. O sea, así como la comunicación es poder, porque comunicar las ideas de manera sencilla para que todos lo entiendan es poder, de la misma manera, la inteligencia artificial que haga todo lo que nosotros queremos en nuestra cabeza como personas que tienen un activo valioso, porque estamos más de 8 horas en la computadora, puede ayudar a eficientizar ese proceso. Sí, claro. Entonces, ya para entrar a lo práctico, me hiciste una segunda pregunta. No me acuerdo. ¿Cuál fue? Sí, ahora lo que quería pasar es, lo primero es Cloud Code y lo segundo ¿es verdad que se necesita mucho dinero en Argentina para empezar a hacer e-com? En Argentina Pues o en mira, Estados Unidos, en cualquier país. bueno, en Estados Unidos sí, porque el costo publicitario es mayor si lo haces obviamente con ads. Si lo haces 100% orgánico, obviamente empiezas con menos de $100 pagando el dominio, pagando Shopify y los softwares básicos. Pero bueno, digamos que lo haces con ads. Obviamente, pues un CPM, que es un CPM, un coste por 1000 impresiones, es mayor en Estados Unidos que en el resto del ¿Y, mundo. cuánto, Sencillo. y ponele cuánto necesitamos para empezar en Estados Unidos a testear? Eh, bueno, ahí es cuando entramos en el tema de qué tan desarrollada está tu skill, tu habilidad. Porque si vas a lanzar por primera vez algo y con lo que hemos hablado, vas a ChatGPT, que es como que el modelo más básico, y le subes un prompt súper básico y le subes un competidor y le descargas todos los ads, te roban la landing, todo. O sea, tus probabilidades de éxito son muy bajas. La puedes pegar, sí, claro, pero eso se llama suerte, eso no se llama hacerlo como debe ser y con una habilidad, ¿cierto? Entonces, si es la primera vez, yo recomendaría primero estudiar, obviamente, y en la medida de lo posible pues, desarrollar la habilidad. ¿Y cómo desarrollar la habilidad? Si vas a empezar en Estados Unidos, yo evitaría que tú quemes dinero si vas a lanzar algo por primera vez. Más bien te diría que lo hagas de forma orgánica. Y al hacerla de forma orgánica vas a crear una tienda por primera vez, vas a crear anuncios por primera vez, ya estás empezando a dominar Shopify, tener unas nociones básicas de diseño gráfico, haciendo la landing page, y ya luego tener unas nociones de edición, creando los primeros videos, tener unas nociones de cómo comunicar, de por qué tu producto lo deben comprar. Y así un montón de cosas, vas como que teniendo la noción. Y como lo haces de forma orgánica, digamos que subes uno, dos, tres videos al día en Instagram Reels o en TikTok,
Obviamente con consistencia puedes tener tu primera venta en la primera semana y esa primera venta te va a dar un shot de dopamina, el cual ya vas a validar que esas habilidades que estás estudiando pues tienen futuro. Eso por un lado. La otra opción es directamente trabajar para otra marca en cosas específicas o trabajar siendo editor para aprender o a trabajar creando páginas web, o sea, vendiendo servicios o trabajando para una agencia o algo así que esté relacionado con lo digital, que luego puedas desarrollar esa habilidad y ya lanzarla pagando anuncios y que tenga más probabilidades de éxito. Esto es Estados Unidos, donde, a ver, de entrada es más caro. Ahora, si tú ganas en dólares y tienes una tarjeta de crédito en dólares, ese es otro tema. Tiene un flujo de caja mayor y si te quieres permitir arriesgar más y quemar más plata y que, a ver, no te vayas a quedar sin comer o algo así, pues ese es otro tema, ¿cierto? Ya estamos hablando de las finanzas de cada quien. Pero, entonces, ¿qué es lo que recomendaría? Que no lo hagas en Estados Unidos, sino que lo hagas en Latinoamérica, ¿cierto? Puedes empezar haciendo dropshipping. ¿Qué es el dropshipping? Es básicamente vender inventario que no es propio, que no es tuyo, de alianzas con unas bodegas. La número uno se llama Dropi, que si no la conoces puedes buscar Dropi en Google, Dropi, y ahí tienes un montón de productos para elegir y apenas tengas una venta, tú simplemente vas a la plataforma, colocas los datos del cliente y ellos mismos se encargan de despacharle todo al cliente. Tú no te tienes que preocupar por nada de inventario. Y así, pues, no tienes que invertir de entrada en crear una marca, ¿cierto? Entonces, eso es lo que recomendaría a alguien si está totalmente desde cero. Perfecto. Estos sí están totalmente vírgenes. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más God, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a sacar la salsa, porque acá la gente tiene un nivel de conciencia un poco alto, entre comillas. Entonces acá es donde vamos a comenzar con lo que la gente quiere realmente escuchar, lo que la gente quiere oír, que tiene que ver con, muchachos, muchachas, ustedes literalmente llevan consumiendo contenido de un montón de creadores, ya sean masivos, etcétera. Entonces, todas las personas acá tienen más o menos un conocimiento general de lo que es un avatar, de lo que son los anuncios, de lo que es una landing page. Entonces, mi propósito ahora con esta segunda parte de la conversación es la siguiente: enseñarle a la gente a comenzar a escalar su tienda a más de 100 millones de pesos argentinos por mes, con un 25% de margen, y cubrir todo lo que tiene que ver con tema de impuestos, con tema de anuncios ganadores, con tema advertorial. O sea, que literalmente esta conversación, cuando cierren la computadora, se vayan a dormir o arranquen a trabajar, puedan empezar a tomar acción y empiecen a tener resultados. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a comenzar con la pata más importante, ¿ok? El resultado de arriba son 120 millones con un 25% de profit, 30% aproximadamente. ¿Cuál es la pata más importante? Olvidémonos de los impuestos ahora, porque eso genera más miedo que otra cosa. Eso es para lo último, cuando ya estamos cancheros. Si no, la gente va a perder antes de empezar a correr. Lo primero es el producto. Entonces, acá es donde yo quiero hacer hincapié y acá es donde va a entrar también Juan. Muchos cometen el error de enfocarse en vender un producto. Cuando lo que nosotros no queremos es, no queremos vender productos. Nosotros lo que queremos es venderle a una persona, venderle a un avatar. A nosotros nos importa un comino el producto. Nos interesa conocer al avatar que hay detrás, qué dolores tiene, qué deseos tiene. En marketing se le suele decir insights, perspectivas en español. Es decir, cuáles son sus deseos, dolores, posibles objeciones, intentos fallidos, sus luchas diarias. Entonces, esto es lo que termina movilizando, es una primicia dentro de lo que es el comportamiento humano, porque los humanos, nosotros como sociedad, nos alejamos del dolor y nos acercamos al placer. Entonces, si las personas tienen problemas en el día a día, nosotros queremos saber qué es lo que le termina moviendo para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Conocer a nuestro cliente ideal. Y vos me vas a decir, Juan, Facu, ¿para qué quiero conocer a mi cliente ideal? Para poder encontrar una solución que la vamos a canalizar en cualquier tipo de producto. ¿Ok? Entonces, quiero que desarrollemos este tema y quiero que conozcamos, ahora yo te voy a hacer la siguiente pregunta, Juan, que es la siguiente. ¿Cómo nosotros conocemos a nuestro cliente ideal? ¿Cómo nosotros sabemos más, suponete, de una persona que se está quedando pelada, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo sabemos su psicología interna? Bueno, súper práctico. Olvidemos toda la teoría aburrida. Súper práctico. Ok, Vas a abrir tres pestañas en tu computador. ok, Reddit.com, Amazon.com, TikTok.com. En Reddit, digamos, vendes un producto para las ojeras, me lo invento. Entonces vas a buscar palabras claves, preferencialmente en inglés, que vaya alrededor de eso. Empieza por ojeras, escribes ojeras, pum. Empiezas a ver 50 posts, le das clic, lees los hilos, ves qué está diciendo la gente, porque Reddit es una plataforma anónima, entonces la gente se desahoga, no tiene miedo a ser juzgado, porque es anónimo, ¿cierto? La gente se desahoga, cuenta sus problemas, empieza a decir, oh, tengo esta clase de ojeras y me siento así en el día a día, cuando voy al trabajo me siento así, no tengo confianza, no me siento lindo o linda, eh, mm, 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 y esa clase de lenguaje es lo que tú quieres empezar a recopilar. las palabras Entonces, específicas que usa el avatar. palabras Pa. específicas.
Entonces, si tú encuentras, por ejemplo, un comentario que me invento, dice, eh, esta mañana me levanté para ir al trabajo y me vi en el espejo del baño y tenía los ojos como una bolsa de aire, o sea, gigantes. O sea, es una forma de expresar de que tenía unas ojeras terribles. Entonces, esa frase, ojos como bolsa de aire o como un pez globo, o sea, cualquier cosa, te pueden servir. Acá se cortó la conexión. La pucha. Veníamos a la mejor parte del podcast, loco. Eso sí va a ser información de valor que vas a subir a la IA, Ahí va. ¿cierto? Recordemos lo que hablamos al principio. Hay que hacer el trabajo manual primero. Entonces, vas a reddit.com y buscas 20 palabras relacionadas sobre ese problema que quieras atacar. Ok. Investigas qué otras soluciones han probado las personas y por qué no les ha funcionado, para que tú puedas ver cómo te puedes diferenciar, cómo te puedes posicionar. No, mira, mi producto para las ojeras funciona para este tipo específico de ojeras, porque hay muchos tipos de ojeras. Entonces, tú no vas a atacar global, sino que vas a algo súper específico y de eso específico, miras cómo la gente se está expresando y mira qué otras soluciones han probado. A eso se le llama ya en términos teóricos el mecanismo de la solución y el mecanismo del problema. Eso se puede hablar pronto más adelante, que sería cuál es tu mecanismo único. Ya un poco más avanzado, pero es fácil. Reddit.com, Amazon.com. Ahora, dependiendo del producto, vas a buscar productos relacionados y vas a ver las reseñas que dicen las personas de productos que han comprado, tanto positivas como negativas. Oye, este producto me gustó porque cubrió mis ojeras en 2 meses. Este producto me gustó porque las deshinchó. Este producto me gustó porque tenía los ojos negros como un oso panda y ahora los tengo blanquitos y me siento mejor. Esas cosas las buscar, eso es lo positivo. Y lo negativo, no, este producto no me gustó porque lo metí a la nevera y se dañó. Entonces ya sabes que para tu anuncio, para tu producto, te vas a asegurar que sí funcione y vas a decir, no, mi producto no se daña, mi producto dura en la nevera. Entonces, toda esa clase de lenguaje es lo que vas a plasmar en tus anuncios, en tu landing page. Reddit, Amazon. Y lo mismo en TikTok. La gente se expresa en Reddit, pero también se expresa en TikTok. Entonces, vas a buscar videos virales dentro del nicho, dentro del producto tuyo, y vas a ver lo mismo, el mismo ejercicio, ver cómo se expresa la gente, ver qué videos tienen más likes. Porque si un video se hizo viral y tiene un montón de likes, es porque la persona está conectando con eso, ¿cierto? Entonces, quieres ver su forma de comunicarse. Súper práctico. Todo eso lo agarras y eso sí lo vas a meter preferiblemente en Cloud y vas a sacar creativos ganadores. Bueno, antes que nada, les quiero decir, toda la data que está tirando Juan es data que no está en cursos literalmente de miles y miles de dólares. Así que aprovechenla. Hay un montón de personas que entran en salas de gente X acá en Argentina que no les explican ni la mitad de las cosas que le estamos explicando. Y con esto quiero pasar a algo más importante que tiene que ver con todo lo que acaba de decir Juan. Básicamente, bajarlo a tierra es literalmente todas las reseñas que nosotros tenemos acá. Tenemos una marea de reseñas. Tenemos como un cúpulo. De este cúpulo nosotros ahora lo tenemos que filtrar en un embudo. Y ahí tenemos que sacar todos los insights, todas las pepitas de oro. Y ahí es donde vamos a extraer lo que quiere nuestro cliente. ¿Qué es lo que no quiere? ¿Cuáles fueron las soluciones que fallaron? Me explico cuáles son las luchas que tienen en el día a día. Y con toda esta información que vamos a tener bien estructuradita, no en choclos, en pasos prácticos tener deseos y abajo 1, 2, 3, 4, 5 deseos. Resultado soñado, lo mismo, etcétera. Con toda esta información lo que vamos a hacer es literalmente volcarla en nuestros anuncios, ¿ok? Y ahora vamos a pasar al paso número 2. Una vez que conocemos a nuestro avatar, la famosa frase que dice, que la he dicho un montón de veces, es ataca primero a la persona y no vayas al balón. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en marketing? Conociendo bien a nuestro cliente. Vamos a pasar a lo siguiente, que es, listo, conocemos a nuestro cliente ideal, tenemos nuestros documentos con toda la información. Ahora, ¿qué es lo que se sigue con todo esto? Hacer anuncios ganadores, ergo, anuncios que vendan, y tener una linda landing page que convierta, mejor dicho. Entonces, ahora Juan, yo te pregunto, ¿cuáles son, qué es lo que nosotros necesitamos, en resumidas cuentas, sin hacerlo tan extenso para que la gente literalmente lo dijera y no se quede como masturbándose mentalmente? ¿Qué se necesita para hacer un anuncio ganador? Ok, número uno, lo que acabo de decir es básicamente investigar al mercado, ¿cierto? Investigar a tu cliente. Sin eso es el 80% del éxito, Ok. que es simplemente dedicarle tiempo. Todo esto lo resumí, pero la idea es que dures eh, días estudiando, ¿cierto? Unos 3 días que estés ahí todo el día metido buscando cómo se expresan las personas para impactar tu cerebro de esa clase de comunicación, ¿cierto? Porque recuerda, cada cabeza es un mundo y tú como fundador no piensas igual que ellos. Probablemente, o sea, puede que sí, puede que no, dependiendo del producto, pero tienes que entender que tú siempre, o sea, que la forma en la que tu avatar se comunica, de pronto es algo que tú no vives en experiencias en tu vida, vives en tu vida, No importa, vos seguí. experimentas en tu Ahí vida. va. Pero ellos sí, entonces tienes que entenderlo, ¿cierto? Entonces, número uno es estudiar eso, ¿cierto? Y ya, entonces pasamos a la ejecución. Aquí sí viene la pregunta, ¿cómo hacemos anuncios ganadores y landing? Bueno, a nivel de anuncios tienes que tener unos 6 componentes. 6 componentes, presta atención a esto. Tienes que saber traducir toda esa info y desglosarla en 6 componentes.
Avatar, mecanismo único, nivel de conciencia, que es otro tema importante, el formato, autoridad. ¿Recuérdame la otra? Autoridad y ya no me acuerdo. Pasa que ya lo hago natural yo, gente. Yo no soy como Leo Messi, los creativos. Que quieren que les diga. Ya en 4 meses me van a ver en... Ya lo tengo en los genes, muchacho. Mira, se lo estaba viendo más importante, deseos. Deseos. Ok, bueno, lo digo. Eso es lo primero, toda esa información y ya entonces, ¿cómo creamos anuncios y landing pages ganadoras? Bueno, entonces ahí esa es otra habilidad, que es la ejecución. Porque tú vas a tener un montón de ideas en base a eso que estudiaste. Eso se le llama conceptos, hablando de anuncios. Entonces, cada concepto que vas a lanzar es una hipótesis de por qué crees que va a funcionar cuando lo lances. Y eso sale de 6 componentes. El deseo, avatar, el mecanismo único, autoridad, el nivel de conciencia y el formato. Vamos a hablar un poco de los 6 porque esta es la salsa secreta de cómo ejecutar o traducir toda esa info, cómo bajarla, ¿cierto? Les voy a dar los pasos prácticos para hacer un anuncio ganador. Literalmente, y ahora Juan va a explicar cada una de estas cosas para reforzar lo que yo voy a decir, ¿ok? Para que aumenten las probabilidades de éxito y para que literalmente cuando cierran la computadora y terminen de escuchar este podcast puedan literalmente empezar a guionar su anuncio, ejecutarlo bien, es decir, editarlo como Dios manda, y que ese anuncio sea ganador. Que sea ganador significa que tenga un buen CPA y un buen ROAS. Fin, sencillo. Un buen CPA es básicamente algo que te genere dinero, ¿ok? Entonces, vamos con la forma en la que yo hago los anuncios. Con la forma de hacer anuncios ganadores, que es la siguiente. Es literalmente tener todos los insights, deseos, dolores, posibles objeciones, tu research, tu avatar, por decirlo de alguna manera, a tu cliente. Ay, justo se me bugueó. Tenerlo ahí, tener toda esa data en un documento, y toda esa data la vamos a volcar en nuestro guión. Ahora la pregunta que subyace es, che, ¿y de dónde saco yo ese guión? O sea, ¿cuál es la estructura que yo voy a empezar a utilizar? Y acá es donde nosotros entramos en el segundo hincapié. El primer pilar es la investigación. De esta investigación terminan saliendo los insights, las perspectivas, deseos, dolores, posibles objeciones, bla, bla, bla. Acá lo tenemos, en el primer pilar. En el segundo pilar viene el análisis de la competencia, ya sea a nivel nacional como internacional. Y acá es donde vamos a ver cuáles son los anuncios ganadores que tiene la competencia. Usualmente en la biblioteca de anuncios no necesitamos usar ningún tipo de biblioteca de anuncios paga. Tenemos Atria, Foreplay, entre otras, AdSparrow, no, AdSpy creo que se llamaba, no recuerdo bien ahora el nombre. Pero lo importante es meternos a la biblioteca de anuncios de Meta, que es gratis, y buscar marcas que facturen millones de dólares, que estén bien establecidas. Y si no tiene una extensión para ver cuánto factura esa marca, se fijan que tenga más de 10.000 seguidores, de 15.000, de 20.000 seguidores dentro de lo que son su fanpage de Facebook o de Instagram. ¿Por qué? Porque todos esos seguidores vinieron con pauta publicitaria, ¿ok? Y en consecuencia, la cantidad de dinero que invierten, terminan teniendo seguidores. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Entonces, volvemos acá. Número 1, insights dentro de lo que es la investigación. Número 2, análisis de la competencia y ver los anuncios ganadores. Esos anuncios ganadores, que son los que se muestran en la parte de arriba de la biblioteca, vamos a empezar a copiar lo que es la estructura. Cuando me refiero a estructura, vamos a agarrar el video, lo vamos a descargar, vamos a pasarlo por lo que es tu inteligencia artificial favorita, de confianza, puede ser Gemini, Notebook LM, y vamos a extraer el guión. Y ahí lo que vamos a hacer es sencillamente analizar por qué ese guión es ganador. ¿Cómo lo vamos a analizar? Sencillo, vamos a ver el hook, vamos a ver después si es que resuena con los intentos fallidos, si es que tira abajo una creencia, vamos a ver cuándo presenta el problema, cuándo presenta la solución, cuándo termina tocando un dolor, cuándo mete el call to action. Entonces nosotros vamos armando como un rompecabezas. Y con ese rompecabezas tenemos el hook, la parte en la que resonamos y así, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos esa estructura armada, nuestro rompecabezas, volvemos a nuestros dos pilares. Perdón, a nuestro pilar anterior, que es la investigación. Y de acá terminamos sacando todos los insights, deseos, dolores, bla, 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 lo que quiere tu cliente, ¿ok? Y todo esto lo terminamos volcando dentro de lo que es este anuncio. Hago una pausa, hago una pequeña pausa. Acá es donde entra todo lo que venía diciendo Juan. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de ese anuncio vamos a analizar el mecanismo único que vamos a empezar a utilizar, el nivel de conciencia, el formato, etc. Ahora, con lo que yo acabo de decir, Juan, ¿qué es lo que vos querés añadir de estos 6 componentes básicos que a la gente le va a ayudar a identificar mucho mejor esas estructuras para poder empezar a modelar? Sí, sí, todo eso que acabas de decir lo desglosa en 6 componentes: deseo, avatar, el mecanismo, autoridad, el formato y el nivel de conciencia. Rápidamente, vamos a armar en vivo 2 ideas de conceptos que podemos crear. ¿Qué es un concepto? Simplemente teniendo en cuenta esos 6 componentes, tener una mezcla, o sea, diferentes variantes de cada uno de ellos, para a partir de eso crear un anuncio y lanzarlo en base a toda la información que acabas de investigar, ¿cierto? Entonces la idea es que tú empieces con unos 3 conceptos al inicio y lances todo eso y veas cuál empieza a agarrar gasto, es decir, en las campañas publicitarias, cuál Meta, en este caso, le da plata porque Meta considera que es un buen anuncio y a partir de ahí tú empiezas a recopilar data de que funciona. Entonces, dime un producto que se te venga a la mente, Facundo. Serum para pelados. ¿Para calvos? Sí, ¿Que les crezca el cabello? sí. Ok.
Bueno, partiendo de la base de que el producto, por supuesto que funciona, hagamos rápidamente. Concepto 1, Facundo. Bueno, Sí. acabamos de investigar quiénes pueden sufrir de calvicie, sufrir entre comillas. Dígame 3 avatares rápidos que se vengan a la mente, 3 tipos de público a los que podemos llegar. Y todo esto se va a dar en base a la investigación, pero yo lo que pienso es una persona que, que tiene 35 años y que ya está empezando a tener entradas o perdiendo pelo acá atrás. ¿Ok? ¿Se te ocurre otro? Eh, no, o sea, pienso en eso nada más. Y como que le da miedo perder pelo. Y después se me ocurre una persona que no se está quedando pelada, pero que tiene un poco de entradas y que, bueno, que sus familiares eran pelados y que él no todavía, pero ya tiene el miedo. Tiene el complejo presente. Perfecto, Esto entonces no alguien existen estos avatares, ¿eh? Son cosas que estamos inventando para dar el ejemplo, claro. digamos, con lo que acabas de decir, un subavatar puede ser personas que no están calvas, o sea, tienen el pelo normal, pero tienen miedo de quedarse calvas. Claro, Eso es muy diferente a personas que ya lo están, que son más mayores y quieren que les crezca cabello. es verdad. Son diferentes y puede ser el mismo producto. Ok, entonces, primer componente, deseo. Una tiene un deseo de que no se le caiga el cabello a medida que avanza con la edad y otra tiene el deseo de que le vuelva a aparecer, recupere esa juventud, por así decir. Son deseos totalmente diferentes. Siguiente componente, avatar. Bueno, lo acabamos de hablar. Son dos Son, avatares distintos. son distintos. Por tanto, el mensaje, cómo le vamos a hablar a ellos, es diferente en los anuncios. Perfecto. Segundo componente. Tercer componente, autoridad. Bueno, en base a nuestro research, podemos hablar de que nuestro producto tiene un ingrediente en específico que tiene unos ensayos clínicos que validan que funcione. Eso ya le estás transmitiendo seguridad a la persona, estás transmitiendo autoridad. O si de pronto eres un poco más avanzado y trabajas con un doctor capilar o algo así que pueda brindar su autoridad, también te va a funcionar. Cuarto componente, nivel de conciencia. Vamos a hacer un poquito más de hincapié en este porque es muy importante. No es lo mismo bueno, de entrada hay 5 niveles de conciencia, pero para ir rápido, para seguir el ejemplo, ¿cuál de esos dos avatares elegimos? ¿El que se tiene miedo o el que ya está calvo? Cualquiera. El que tiene miedo. El que tiene miedo. Entonces, no es lo mismo hablarle a alguien que ya está experimentando ese miedo a despertarle el miedo a otra persona, por así decirlo. ¿Y saben dónde Suena, hay más suena dinero en antiético detrás? o algo así, pero suena malo, pero no me refiero a eso. Me refiero a que, digamos, una persona, pues, digamos, de 20 años, de pronto no está pensando tanto en eso como alguien ya de 35 que empieza a avanzar la edad. Entonces, uno tiene, pues, niveles de conciencia diferentes, a eso me refiero. Exacto. Entonces, si a alguien le sale un anuncio diciendo, oye, estás joven, pero tienes que cuidarte desde ya para que tengas el cabello fuerte, es un nivel de conciencia diferente a llegarle a alguien que ya sabe que se le está cayendo el cabello y que tiene que actuar rápidamente. Son niveles de conciencia diferentes, a eso me refiero. Ese es el cuarto Uno es componente. consciente del problema y el otro no es consciente y nosotros tenemos que llamar la atención de ese cliente de alguna manera en base a tu research y después de llamar la atención de tu cliente tenés que básicamente generarle ese problema, generarle ese miedo, al fin y Así al es. cabo. Todo esto se esclarece con el research, pero el concepto básico es sencillamente los niveles hay gente consciente del problema, gente inconsciente del problema, y no nos vamos a comunicar de la misma manera con una persona que no sabe que tiene el problema que con alguien que ya lo sabe, ¿ok? O que es consciente de la solución también. Entonces hay una tablita que ustedes pueden buscar ahora de los niveles de conciencia, y a medida que ustedes vayan viendo anuncios, van a empezar a analizar a competidores, ya sea competencia directa o indirecta, que tengan su mismo producto o productos diferentes, y van a poder, a medida que vayan viendo más anuncios, o muy probable muchos de ustedes ya están avanzados, van a poder ver literalmente el nivel de conciencia que tiene cada anuncio. Literalmente, van a ver, si empieza con el producto es porque ya son conscientes del producto. Si empieza con el problema uno es porque son conscientes del problema. Y si empiezan de otra manera que llaman al avatar y después introducen otra cosa, nos estamos yendo a la parte de atrás de lo que es la línea de conciencia. Nada, Exacto. Entonces, quería aclarar eso. Puedes seguir. ya hablamos de deseos, autoridad, nivel de conciencia, subavatar, los avatares. Sí. Quinto componente importante, el formato. Entonces, mm, ¿a qué me refiero con el formato? Al tipo de contenido, o sea, el cómo envuelves tu mensaje para que la persona lo consuma, le parezca entretenido. Es un tres Entonces, razones, es un bill roll, es un UGC, es decir, una persona hablando, es un SHAPS. Básicamente ese es el formato. Y algo que quiero hacer hincapié acá, que va a decir Juan, es que no porque damos un formato viral en TikTok, va a ser un formato viral para nuestro cliente ideal, para nuestro avatar. sí, o sea, dependiendo del público, por ejemplo, a mí me gusta consumir podcasts, pero no a todo el mundo le gusta. Eh, entonces, en tu research, en tu investigación, tú vas a buscar contenido que le gusta consumir a tu avatar para envolver tu anuncio para que no parezca un anuncio. Entonces, empiezas
aportando valor o empiezas con un storytelling. Y bueno, ya eso sería ya el cómo crear el anuncio como tal, pero me refiero a que tu objetivo es que la persona lo consuma y no que, y que lo pases, ¿cierto? Tal cual. Básicamente el formato es el papel en el que está envuelto el mensaje. Sí, Sencillamente es eso, por último, y bueno, el mecanismo no, único. no digo que es más importante porque todos son importantes, pero hay mucho que, Este es el más importante, gente. ¿Saben por qué? Porque el mercado se está sofisticando. ¿Qué significa que se está sofisticando? Que todo el mundo ya conoce a tu avatar. Entonces tenemos que ganarnos la confianza de la gente. Y no solamente tenemos que llamarlos y resonar con ellos de la mejor manera, sino que tenemos que tener algo que nos haga únicos, que nos haga diferentes, que haga que la gente diga, le voy a comprar a Juan y a Facundo. Y no le voy a comprar al resto. el mecanismo único. Exacto. ¿Qué es el mecanismo único, Juan? Mecanismo único en términos súper extra, hiper sencillos. ¿Cómo te diferencias de la competencia? Exacto. ¿Y ¿Por qué tienes que comprar a ti? de qué maneras nos podemos diferenciar de la competencia? ¿Cuáles son Ok, esas maneras? Mecanismo único tácito. pues a ver, para no entrar en teoría aburrida nuevamente, Ok. es lo mismo. O sea, tú en tu research tienes que investigar dos cosas. ¿Qué ha estado usando la gente, o sea, de otras marcas? O no necesariamente, volviendo al ejemplo de ojeras, como que qué otras cremas, no, sino que digamos que las ojeras se pueden quitar, digamos, con tipo de tratamiento estético, cirugía, cosas así. Entonces hablo de las distintas soluciones que existen alrededor de ese problema del mercado, Ujú, que ha estado probando las personas y qué les ha funcionado y qué no, ujú. ¿cierto? Para luego ver cómo tu producto pues lo puedes posicionar de que sea diferente a eso. Ese es el mecanismo de bueno, La para fu- no caer nuevamente en teoría, hay dos clases de mecanismos. El mecanismo del problema y el mecanismo de la solución. Eh, bueno, a nivel de teórico, lo que acabo de decir, puntos que debes saber qué ha estado probando las personas y en que le base hagas a todo entender a las eso, personas por qué han estado experimentando ese problema. ¿lo puedo decir en español? Ok, Muchachos, ustedes básicamente tienen que inventar una narrativa. ¿Me explico? Tienen que inventar una narrativa para poder literalmente a la gente decirle, che, flaco, vos tenés un problema. Les doy un ejemplo. Vos a la noche no dormís bien. ¿Cuál es el mecanismo único que te diferencia? Todo el mundo te vende clorazepam, lorazepam, ansiolíticos, drogas, THC, etcétera, para que te quedes dormido y no te están drogando. ¿Vos qué es lo que querés? ¿Cuál es tu verdadero problema? Entonces acá es donde entra lo que dijo Juan. El mecanismo del problema es la causa que genera que vos no puedas dormir bien a la noche. ¿Cuál es esa causa? Que tenés el cortisol alto. Ese es el mecanismo del problema. ¿Y cuál es la solución? Que tenés que bajar el cortisol. ¿Con qué? Con un ingrediente mágico. Y acá es donde, si vamos en teoría, hay. Esto es a grandes rasgos que es un mecanismo único. Es básicamente la causa y la solución. Es darle masturbación mental a la gente para que diga, hoy aprendí algo nuevo. Mirá, esto es. Canalizar todo lo que es nuestro producto hacia el problema que estamos inventando en narrativa, en consecuencia a ese síntoma que experimenta, lucha, etcétera. Y una vez que lo canalizamos hacia nuestra solución, que es un ingrediente, etcétera, algún diferencial, pasamos a presentar el producto. Bien, hay distintas formas de hacerlo. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Muchas veces nosotros no tenemos un ingrediente mágico, no tenemos literalmente capacidad de diferenciarnos. Entonces ahí es donde nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. En algunos casos, hacemos cambios dentro de lo que hace referencia a lo que es el mecanismo tácito. ¿Qué significa esto? Que es teoría, es básicamente cambiar el nombre de las palabras. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco había sucedido algo con Donald Trump que no recuerdo bien, capaz que Juan está un poco más al tanto que está en Estados Unidos, que creo que le dieron de baja unos vouchers, o sea, dieron de baja un subsidio y le pusieron de nombre el voucher Trump. El capital que financiaba ese subsidio, que subsidio es una palabra mal vista acá en Argentina, es como planero, acá se le suele decir gente que vive del Estado, es feo. El dinero es el mismo, es darle dinero a la gente. Entonces, dieron de baja el subsidio y le terminaron diciendo los vouchers Trump, algo así. Entonces, la función es la misma, con el dinero se lo dan a la gente, pero le cambiaron el nombre por voucher. Y eso terminó alterando la percepción de la gente. ¿Ok? Ese es un ejemplo, el ejemplo número uno. En los 90, todo el mundo vendía tabaco normal, cigarrillos rubios. Y empezaron Lucky Strike empezó a decir que su tabaco era tostado, cuando el de todo el mundo, el de toda la competencia era tostado. ¿Me explico? Eso es lo que es un mecanismo único, es la forma de diferenciarte. ¿Ok? Con algún proceso, método, etcétera. Así que, a grandes rasgos, explicado muy por encima. sí, entonces eso responde a la pregunta inicial, ¿cómo crear anuncios? Bueno, no hay una fórmula mágica, es simplemente probar múltiples combinaciones de esos 6 componentes, ver qué funciona, ver qué no, y ir haciendo cambios en el camino, ¿cierto? Yo quiero ser un Eh, poco más positivo con todo esto, que básicamente es literalmente, en base a lo que tus clientes digan en las distintas redes sociales, vos vas a poder aumentar tus probabilidades de éxito. Literalmente. O sea, sí, claro, si haces buen research, obviamente, no, a ver, lo dije
lo que dije suena como que suerte, como que hasta que pegues con algo. No, me refiero a que si tú de verdad le inviertes horas al research, vas a, dentro de estos 6 componentes, vas a dar pegarle a la primera porque lo estás haciendo bien, ¿cierto? Y a eso Ok. me refiero, a que lo hagas todo bien y pruebes diferentes conceptos, hipótesis, porque a pesar de que lo hagas bien, pues hay unas que van a pegar más que otras. Y tú quieres vender y ser rentable, pero no es lo mismo ser rentable un 15%, un 25%. Ese es el punto, a eso me refiero a probar. Exacto, exacto, perfecto. Bueno, y toda esta lógica también se termina aplicando también en lo que son las landings. La misma lógica que usamos para lo que son los anuncios, de ver las estructuras, volcar todos los insights, deseos, dolores, bla, 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 tener los 6 componentes de los que acabamos de hablar, las terminamos volcando también en nuestra landing page, ¿ok? Yo creo que hasta acá podríamos decir que ya dimos demasiado valor, que podemos seguir en el próximo podcast hablando de lo que son advertorias, landings, etcétera. Así que, poco más. Familia, ¿querés decir vos tu Instagram, Juan, para que te vayan siguiendo en el día a día? Instagram es Soy Juan Ríos. Soy Soy Juan. Juan Ríos, Y el mío literal. es facu.coelho, LHO como el escrito, que lo tienen acá abajo en el canal. Así que Sí, nada, familia. como últimas palabras, obvia- pasos prácticos, Facundo. Elige el producto, que bueno, la elección de producto es otro mundo, pero elige un producto e inviértele una semana investigando. Hago una Puede sonar pausa. mucho. Elegí, me encanta porque tenemos un español neutro. Eh, pasos prácticos, a mi criterio, elegí un avatar, un sector de la industria que te guste, investigalo y cuando encuentres los problemas que más te gusten, después empezás a pensar en el producto. Pero bueno, capaz que yo tengo una mente distinta. Yo en vez de Sí, sí, enfocarme en el paso producto, práctico. me centraría en el Sí, cliente. Pero es lo mismo. es que están las dos formas, de que empiezas con un producto que te gusta a que empiezas con un dolor del mercado. O sea, Claro. ambas son Pasa que ya, válidas. ya veo que se van a 11 a comprar un producto yo espacio Tom, hablando mal y pronto. Bueno, pasos prácticos, Facundo. Elige el producto cierto y inviértele al menos 24 horas, es decir, que la sumatoria de las horas de 24, es decir, si le dedicas 3 horas al día a investigar, o 5 horas, otro día 7 horas, o sea, que todo sume 24 horas y vas a tener bastante información, más que el 99% de todo el mundo para hacer mejores anuncios. Toda esa data la bajas a los 6 componentes, lanzas unos 3 conceptos de esos y si hiciste todo bien, desde el día uno vas a vender y vas a sentir esa satisfacción de que ya puedes empezar a vivir del e-commerce. Así que nada, familia, como siempre les digo, tienen cualquier cosita en nuestras redes acá abajo. Y poco más. Vamos a estar hablando de landings, advertorias, vamos a dar ejemplos de cómo hacer anuncios ganadores, vamos a hablar de procesos, vamos a hablar de cómo podemos atacar múltiples ángulos completamente diferentes y canalizarlos y cómo venderle a muchos ángulos distintos y literalmente convertirlos como un anuncio de retargeting. Cómo convertirse un retargeting tipo de un ángulo distinto. No importa, eso lo hablamos después. Literalmente vamos a abrir varias audiencias y después canalizar todo hacia nuestro producto. Hay estrategias, hay muchas estrategias y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar también de impuestos. Pero bueno, lo primero que les quería decir es eso. Así que vayan con toda. Sepan que siendo monotributistas en Argentina, la tienen regalada. O sea, el primer año tranquilamente pueden vivir, pueden dejar sus trabajos y vivir tranquilamente. Y después, cuando sean responsables inscriptos, también pueden seguir siendo rentables. El Pero primer bueno, año, el primer mes apenas vende $100.000. y sí. Para que sea una idea, yo me fui a Puerto Madero, este se gastaba también mil Sí. dólares en el shopping, no, no, una locura. Como último consejo, nunca se gasten la plata que van ganando, páguense un salario pequeño. Ok, listo, genial. Bueno, gracias por la atención, Juan, y gracias por Gracias a su ti. tiempo, familia. Chu, chu.